El general de división del ejército peruano en situación de retiro, don Roberto Quiabra León, nació en el Callao el 15 de julio de 1949. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio San José de los Hermanos Maristas del Callao. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos a la edad de 16 años, egresando como subteniente de infantería el 1 de enero de 1969, integrando la promoción La Vea y Pariñas. En el campo académico se ha desempeñado como teniente instructor en 1974, mayor jefe de instrucción de 1981 al 82, comandante del batallón de cadetes en 1988 y general director entre 1996 al 97 de la Escuela Militar de Chorrillos. También ha sido coronel director de la Escuela de Infantería en 1995 y comandante general del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército en el 2001. En el campo operacional, ha sido coronel jefe de operaciones del Frente Guayaga en 1993 y jefe de operaciones en el conflicto del Cenepa, 1995. En el campo del comando, ha sido comandante jefe de unidad en el Batallón de Infantería Blindado 211 en Corrales, Tumbes, 1986. Jefe de Estado Mayor e inspector en la 9ª División Blindada de Tumbes, 1989 a 1990. General jefe del Estado Mayor de la Segunda Región Militar, 1998, comandante general de la Segunda Región Militar 2002 y comandante general del Ejército en el 2003. El general Quiabra León se ha desempeñado como ministro de Defensa entre el 2004 y 2005. Condecoraciones durante su carrera militar. Ha sido condecorado con la Medalla Académica del Ejército en los grados al mérito, distinguido y honor por haber ocupado el primer puesto en los cursos básicos de infantería y de blindados y en el curso de comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, por su desempeño como jefe de operaciones en el Frente Guayaga y en el conflicto del Cenepa, con la medalla al combatiente mariscal Andrés Avelino Cáceres, en los grados al mérito y distinguido. Ha sido condecorado por la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú y por los Ministerios de Defensa de Argentina y Brasil. Obra presentada el 14 de enero, La Seguridad Nacional en el siglo XXI, escenarios, riesgos y amenazas. Y esta noche tenemos la satisfacción de presentar Cenepa, Misión de Honor, el fin de un siglo de conflictos. Damas y caballeros, con nosotros el señor general de división del Ejército Peruano en situación de retiro, don Roberto Quiabra León. Gracias por su presencia. La intención de este libro es, transcurrido 15 años, presentar a todo el Perú los hechos que sucedieron en el conflicto del Cenepa y que dieron fin a un siglo de conflictos. Un hecho histórico que ha pasado en estos años desapercibido en nuestro país. Y si hace poco vimos nosotros como jóvenes universitarios entre 20 y 25 años no saben quién es Guzmán y pueden agarrar unas banderolas y pedir su amnistía, habría que preguntarles qué cosas sabrán del conflicto del Cenepa. Y lo primero que me preguntan a mí, cuando me hacen esa pregunta, es: ¿ganaron o perdieron? Si los chicos no conocen a Guzmán y escuchan a unos pocos que dicen que perdimos, ¿qué puede pensar la juventud? ¿Qué puede pensar nuestra generación futura? ¿Cómo podemos nosotros dejar pasar hechos históricos como arriesgar y dar la vida en defensa de nuestra patria y gozar hoy en día de una paz que no se mide? Una paz que ha significado la reunión bilateral de dos gabinetes, de Ecuador y Perú. ¿Pero a consecuencia de qué? A consecuencia de un conflicto militar. Esto es lo que sucedió en el Perú en los últimos años, mientras que el Ecuador no reconocía el protocolo de Río de Janeiro. Tuvimos un conflicto en el Gomaina en 1981. La pregunta es, si fuimos tan superiores y solamente nos demoramos ni una semana para derrotarlos, ¿por qué no hubo no solo la voluntad, sino la decisión política de cerrar en ese momento lo que faltaba por demarcar?
Esa es una de las deficiencias que tiene nuestro país. Y nos hemos demorado 50 años en solucionar un problema. Y porque este problema que tuvimos tanto tiempo nos demuestra que cuando los intereses de los estados están en juego, siempre la diplomacia es sobrepasada y las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional, tienen que intervenir. Y es el mismo problema que tenemos en el sur. Una falta de delimitación marítima que está durando 50 años y que hoy en día tenemos un problema a futuro cercano. En el año 91 tuvimos el Pacto de Caballeros. Y el Pacto de Caballeros, que de repente muchos no conocen, cuando fue cuestionado obligó que al canciller de esa época, Torres Lara, escribiera este libro en la Comisión de Relaciones Exteriores para defenderse. Y hay algo que es histórico que figura ahí, porque después se hizo público. La carta que le hacía el ministro de Defensa al ministro de Economía de esa época, diciéndole de que las Fuerzas Armadas estaban en una capacidad operativa mínima y que así no podían enfrentar un conflicto externo. Y que hasta ahora no había recibido, a pesar de la aprobación del presidente, los requerimientos económicos. ¿Y qué le contesta el ministro de Economía? Con la situación tan grave que tenemos, hay que solucionarlo lo más cordial posible. Es decir, a las Fuerzas Armadas organizadas, equipadas y entrenadas para solucionar los problemas en última instancia, apelando a la fuerza, le dice que solucione cordialmente los problemas. ¿Y por qué es así en el Perú? Yo estaba en el norte 2 años antes, del 91, y nos llegó el requerimiento para nuestros tanques porque se podía avecinar un conflicto, y cuando se solucionó, se enfrió. Ya no era necesario. Es decir, que la capacidad operativa militar no es solamente de estos últimos años, viene entonces de los años 91 y antes también. Este fue el Teatro de Operaciones donde actuamos nosotros, el famoso dedo del CENEPA. Y hay algo que tenemos que conocer los peruanos, no caer en el mismo juego que siempre nos han metido, en el darnos nombres que no figuran en nuestro territorio. Hueve Los Tallos, Base Sur, Tihuinza, La Montaña, ¿existen en nuestras cartas del Instituto Geográfico Nacional? Si no figuran en nuestras cartas, entonces ¿cómo tú puedes tener un objetivo? ¿Cómo te pueden decir desalojen los de Base Sur si en el Perú no existe Base Sur? También. Esta es una carta de nuestro Instituto Geográfico Nacional. En nuestra carta solamente existen cotas, algunos nombres de quebradas y nada más. No existe lo que acabamos de ver en un teatro de operaciones. Como a un militar tú le dices, oiga, usted conquiste tales lugares o desaloje a la gente de tales sitios, si no están dentro de tu territorio. Y eso obliga a ¿qué? A que el adversario juegue con nosotros, porque puede ubicar esos puntos donde a ellos les conviene, como nos sucedió a nosotros que lo iban corriendo. También. Esta es la organización del ejército que participó en el CENEPA desde que llegué yo los primeros días de febrero hasta que terminó el conflicto. ¿Cómo olvidarnos de los oficiales del Estado Mayor? ¿Cómo olvidarnos de los comandantes de unidad? Porque aquí estuvo la razón del éxito, y aquí estuvo el liderazgo que ganó el Perú gracias a una guerra interna que tampoco se reconoce el valor de los que actuaron en esa guerra interna, los tenientes y los capitanes, y los comandantes en la misma zona de combate. También. ¿Alguien conoce al teniente William Guzmán? William Guzmán fue el primer oficial que cayó. Existe una cartilla de comportamiento entre el Perú y Ecuador desde esa fecha que después se reactualizó, donde cuando existía un problema entre patrullas, se llamaba al comandante de la unidad fronteriza y solucionaban los problemas. Sin embargo, cuando encontraron a la patrulla Rubel en su rutina que hacen todos los comandantes de unidad fines de año, que es patrullar su zona de responsabilidad de la frontera, no aplicaron la cartilla. El día 26 de enero lo bombardearon con helicópteros artillados y con morteros. Él estaba con su patrulla de 15 hombres. ¿En dónde? En la quebrada Fachín. No como lo dicen los ecuatorianos y dicen nosotros recuperamos Base Norte el 26 de enero. ¿Cuál Base Norte? Quebrada Fachín.
Y ahí murió el teniente y el suboficial Miñán, que era su operador de comunicaciones. Cuando adoptó una posición defensiva y cuando el suboficial entra en enlace con su radio para pedir apoyo, le cae una granada y mueren en ese hueco de Zorro. Y ahí son los dos primeros prisioneros, los únicos, los famosos prisioneros de guerra que presentaron en el Ecuador. ¿Alguien conoce al sargento Segundo Soto Paz? El sargento Segundo Soto Paz es el que materializó el Comando Nunca Muere. Y él al día siguiente reorganizó la patrulla, hizo un entierro sumario de su teniente y de su suboficial, y a toda la patrulla la reorganizó, y en 18 días regresó al PB1, cuando todos pensábamos que ya estaban en calidad de desaparecidos o muertos. ¿Alguna vez le hemos rendido homenaje al sargento Segundo Soto Paz? ¿No era un hecho por resaltar que jóvenes peruanos que hacen su servicio militar obligatorio en esa época tenían, al igual que nuestros héroes antiguos, un gesto heroico? Luis García Rojas. Luis García Rojas era un piloto de la aviación del ejército, que cuando llega el pedido de apoyo, no pudo las Fuerzas Armadas peruanas de Ciro Alegría, donde funcionaba el puesto de salida de los helicópteros, apoyar por el mal tiempo a esta patrulla que estaba siendo atacada. Y cuando conforman la escuadra, él se ofrece voluntario porque tenía experiencia de hacer los abastecimientos aéreos en esa zona, en un helicóptero que no tenía distorsionador. Y aquí comienzan las primeras fallas operativas, porque hay algunos que pensaban que estaban actuando contra el enemigo interno, un enemigo interno como era el Sendero Luminoso, que no tenía armas antiaéreas. Y cuando ya estábamos en esta acción, y al día siguiente se había dado cueva de los tallos, porque al día siguiente, que tiene conocimiento de las patrullas que estaban en la zona, de lo que le había sucedido a Rubén, se actúa en Cueva de los Tallos. Esa Cueva de los Tallos que hasta ahora los ecuatorianos dicen que la mantienen, y sin embargo ahí se bañó el presidente, se bañaron los periodistas, estuvieron los soldados desde el 27 de enero. Y al tercer día, recién el 29, puede salir la escuadra aérea. Y la muerte en acto heroico de Luis García fue filmada por un periodista de un diario local. Cuando salen los haces de los misiles antiaéreos y convierten su helicóptero en una bola de fuego. Él es patrono de la aviación de ejército del año 2000 y en el 2006 ha sido declarado héroe nacional. ¿Sabíamos nosotros? ¿Saben ustedes que dentro de esa resolución tienen que trasladar sus restos a la cripta de los héroes? ¿Tienen que rendirle homenaje con un monumento en Chiclayo donde es natural? ¿Tienen que escribir un libro y rendirle todos los años homenaje los días 29? ¿Por qué no se cumple? ¿Porque no queremos reconocer que hay héroes de nuestra generación y que los únicos héroes son los antiguos? Este fue el inicio del conflicto. Aquí está la causa del inicio del conflicto del CENEPA. Con la muerte de Rubén, la reacción en Cueva de los Tallos. En el libro están las 4 maniobras. Han pasado 15 años y los del país del norte han escrito cuentos y novelas. Y no hay una sola revista militar que tenga una acción militar defensiva, exitosa o no, que materialice lo que hicieron ellos, porque no tienen. Nosotros sí. También. Y aquí está toda la secuencia de las operaciones. Porque después de Cueva de los Tallos, Cota 950, vino la otra acción sobre la Cota 1170. Y esa flecha que ven ustedes que va de abajo hacia arriba, la única ruta de acceso. Acá no hay ríos navegables. Acá no se podía entrar con las tropas por otras rutas. Una única ruta de acceso por helicóptero, que saliendo de Ciro Alegría nos demorábamos ¿cuánto? 45. Y en esta ruta tiene una particularidad. Hay un cuello que a pesar de que hay sol por todos lados, se cierra permanentemente, especialmente en enero y febrero, donde hay lluvias.
y hay días que no entra en un helicóptero. Y vemos nosotros que cuando se descubre por inteligencia táctica de que la posición de Cueva 1209 era la más fuerte, organizamos una acción ofensiva. Porque en la selva no es como el desierto. En la selva es muy difícil la destrucción física del adversario. En la selva no hay batallas decisivas. En la selva el control del espacio, el control del terreno no te da ninguna ventaja estratégica. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos la ofensiva sobre 1209? Cambiamos. Se decretó el cese de fuego unilateral, recuerdan ustedes, el día 14, para empezar las 12 horas del día 14, el día siguiente. Pregunta, si el adversario era tan superior, ¿por qué aceptaron el cese de fuego unilateral? Si eran tan superiores a nosotros en unas informaciones, yo, superior al otro, no acepto el cese de fuego. Y si está en mi territorio, menos. Que dice un cable de la agencia AP del día 21 de febrero, cuando le preguntan al jefe del comando conjunto, en la parte final dice, los días 10, 11 y 12 de febrero, cuando el dispositivo militar del Alto Cenepa fue atacado con todo el impulso que tenía el Perú. Porque también actuamos con artillería. Hay algunos que dicen que no actuamos con artillería ni usamos los morteros. Porque llevamos 6 Otomelara que pueden ser desplazados por helicóptero. Y en esta operación, un alférez de artillería, Castañeda, hizo de OA en terreno selvático. Y en el puesto de comando trabajaban 2 mayores en el centro de comando de Pueblo Fuego. Y cuando nosotros actuábamos, la infantería actuaba sobre Cota 209, la artillería iba disparando. Pero tuvimos que hacer ese único ejercicio porque nos cayó un tiro en contra batería y tuvimos que guardar los Otomelara. Si no, no estaría yo exponiendo este libro. ¿Y qué decían ellos? Fíjense. Ellos señalan que después del fracaso que tuvieron en el conflicto del 81, se prepararon 14 años. Escogieron el terreno, porque este terreno es diferente al de Comaina. Este terreno, para el que lo conoce, como bien lo sabe el comandante general del ejército, que acaba de venir de la zona, sabe y conoce la diferencia que hay entre la cordillera del Cóndor, del lado peruano, del otro lado. Del lado de nosotros es una zona inaccesible, es un terreno montañoso, boscoso. Y del otro lado es un llano. Por eso que ellos tienen carreteras en las partes altas. Por eso que ellos en 3 minutos desde banderas te ponen 20 hombres. Nosotros en 90 minutos, si es que podemos. Y por eso es que ellos no tienen problemas de abastecimiento, ni de refuerzos, ni de relevos. Por eso es que ellos tienen sus fronteras bien desarrolladas, algo que nosotros no tenemos. Porque la naturaleza es así. También. Y porque cuando tú lees el libro Tiwix escrito por ellos, señalan que tuvieron 2 graves errores, que son errores de guerra psicológica. El primero, cuando ellos, en la revista Vistazo, que sería una revista tipo Caretas aquí, y el diario Hoy, se equivocan al señalar las pretensiones ecuatorianas como si fueran las pretensiones peruanas y después tuvieron que corregir. Y tuvieron otro desacierto, que a veces aquí no nos damos cuenta cuando hacemos mucha publicidad de aquellos remanentes terroristas y les hacemos el juego. Que los canales de televisión cometieron el más grave error, difundir el alto de fuego, el cese de fuego. Y ahí está. Consideran que ese fue el día de la más baja moral en todo el Ecuador. Porque cuando decían que tenían Pueblo Tayo, Base Sur y todos esos lugares, aceptaban un cese del fuego, como si hubieran perdido. Ahí está. Lo dicen los ecuatorianos, no lo digo yo. Cambia. ¿Y por qué ese soy yo presentándolo a Chalá? Y cuando lo presentamos a Chalá, Chalá dio tanta pena que a partir de ahí cerraron la cadena sur hacia Ecuador. Porque este es un golpe psicológico. Ver a un soldado reservista, 35 años, con su mujer encinta, capturado y presentado por el adversario. Este es un golpe psicológico que confirma lo que confirmaban nuestros oficiales cuando
emboscaba a una patrulla donde le encontraban en sus bolsillos arengas psicológicas, y donde ustedes pueden visitar el Museo del CENEPA, que está al costado del Museo de Chavín de Huántar, donde están las cartas de los tenientes, para que vean ustedes cómo escribían a sus familiares el temor que tenían, no solamente los soldados peruanos, sino el temor que te infunde la selva, que es un teatro de operaciones difícil. Y eso está escrito por el ministro de Defensa de esa época, Gallardo, que decía: lo más lógico era esperar el enfrentamiento con numerosas fuerzas muy fogueadas en la guerra de selva, que llegarían precedidas de la fama de haber liquidado a uno de los movimientos guerrilleros más organizados de Astucia. Ese era el enemigo que le pintaba el ministro de Defensa a sus soldados. Esa era arenga. Lo único que le faltaba agregar era: cuando se encuentren con un soldado peruano, no pierdan la oportunidad y pidan un autógrafo. Con esa arenga, a unos soldados inexpertos, tú le dices que vas a actuar contra un ejército que no tiene experiencia, contra un ejército que tiene experiencia de combate, y de combate en selva, porque acá hay algo muy importante dentro de la experiencia de combate. La mejor orden fue que los soldados del Frente Guayana fueran a combatir. Y esos soldados de servicio obligatorio de los departamentos de San Martín y Huánuco, que actuaban contra un enemigo interno, pero en una selva similar, se pudieron adaptar muy rápido a esta selva. ¿Qué tiene la ventaja de por ser selva alta? Puedes abrir trochas nuevas y sin necesidad de machete poder actuar sin emplear las trochas, porque algo que descubrimos fue en un teniente que murió en una emboscada ecuatoriana, que tenía dos cartas: la carta ecuatoriana y la carta nuestra. En la carta nuestra estaban todos sus ejes de abastecimientos, y en la carta de ellos estaban sus puestos. Y de ahí recién descubrimos que las trochas transitadas eran las que no estaban minadas, porque también las usaban ellos, y las trochas no transitadas eran las que estaban minadas. Y ahí comenzamos nosotros, en el inicio del conflicto, y al final, cuando se cerró todo por exceso de confianza, a tener nuestras principales bajas. Las bajas por el artero y cobarde recurso de las minas antipersonales. Porque son minas antipersonales de plástico, que no son detectables, y porque no actuamos con un elemento de ingeniería a la cabeza. Ante esa adversidad es que nuestras patrullas tenían que abrir trochas nuevas. No me sabotees, ecuatoriano. Entonces vemos nosotros que este cese de fuego unilateral ocasionó un problema de moral, no solamente en las fuerzas, sino también en su población y en sus medios. Y ahí se declaró la paz de Itamaraty. Después de con el cese de fuego unilateral, los países garantes se comprometen a enviar una misión de observadores que se encargaría de separar las tropas, de hacer un área totalmente militarizada y llegar a la desmovilización. Cambia. ¿Qué sucede? Sucede que se dispone que una misión de avanzada al mando del general de Brasil, Ariel, visite ambos lados. Y empieza por Patuca para ir a Coangos, y después venía Piura y se iba al PB1. Pero nosotros también hacíamos desde el campo, hacíamos nuestra inteligencia. Y teníamos nosotros la oportunidad de poder captar la señal comercial con nuestros radios Thompson de las declaraciones que hacían el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Defensa dice: le vamos a demostrar al Perú y al mundo que seguimos en Tihuilza y nunca nos han sacado. Y dio las coordenadas con GPS. Y nosotros estábamos con brújula. Y la brújula en la selva no sirve. En eso nos llegó caído del cielo un cajón lleno de GPS. Felizmente que los oficiales del Estado Mayor teníamos gente que conocía de GPS. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos nosotros en Cota 1209, pensando que era la zona de Tihuilza porque ahí habían estado fuerzas, nos dimos cuenta que los iban a bajar en una zona 500 metros más allá. Y ahí sale la palabra misión de honor.
Imaginémonos nosotros lo que pensábamos si los hubieran bajado a estos observadores 500 metros más atrás en ese maizal, en ese platanal, y hubieran dicho, ¿y dónde están los peruanos? Pero teníamos pues a Camacho y a Reto adelante, con Lindo, con Meoño, con Chaparro, con Alatrista dando vueltas con los comandos para caer por la retaguardia, y organizamos una compañía de RPG. RPG son armas antitanque. El RPG tiene dos tipos de granada o de cohete: de carga hueca, que es para los tanques, que atraviesa el blindaje y genera un calor y mueren todos dentro, y el de carga explosiva, que es el que permite matar al personal. Y nosotros no teníamos ni siquiera carga explosiva, sino carga hueca. Entonces, cuando se organiza esa compañía con todos los RPG de nuestras patrullas, se descubre que los ecuatorianos estaban desplazando una patrulla para ocupar el maizal al norte de Tihuiza. Y ese día, 22 de febrero, denominado por los ecuatorianos como miércoles negro, le ocasionamos en un solo día el mayor número de bajas desde el inicio del conflicto. 15 muertos y 15 heridos. Son sus muertos, que corresponden después, como vamos a ver, al kilómetro cuadrado, y sus heridos quemados por efecto de estas armas. Y ahí nos denunciaron por usar lanzallamas y gases tóxicos. Entonces ahí ven ustedes que sale en un diario local de aquí que los observadores militares, con el general Ariel, no había podido bajar a Tihuiza y solamente se había quedado en Coango, y de Coangos escuchaba los fuegos de artillería y de morteros. ¿Y qué decía el ministro de Defensa y el canciller ecuatoriano? Cuando soldados peruanos intentan sin resultado tomar el destacamento de Tihuiza. Si tú hablas de destacamento de Tihuiza, tú te tienes que imaginar, será pues como un cuartel tipo Fuerte Hoyo Rubio. Un cuartel tipo Fuerte Hoyo Rubio. Quienes son rechazados por los efectivos ecuatorianos. Es decir, nosotros quisimos entrar a su destacamento y fuimos rechazados. Cambia. Esto fue lo que tuvimos que hacer en nuestra misión de honor: maniobrar. Porque acá hay una gran diferencia. Nosotros siempre estuvimos a la ofensiva. Y el que tiene la ofensiva tiene libertad de acción. Y tiene la iniciativa. Y el que se defiende como ellos tiene un serio problema, además del adversario que te puede caer por cualquier lugar por sorpresa. Lo que significa la selva. La influencia de la selva, de estar esperando por dónde te va a atacar el adversario. Cambian. Y ellos, cuando terminó el conflicto del CENEPA, editaron la epopeya del CENEPA. El diario Hoy hizo una serie de fascículos. En uno de sus fascículos está el sacrificio en el maizal. Ahí ustedes pueden ver la parte literal y pueden ver ustedes el gráfico de las operaciones abajo, que lo vamos a desarrollar, está desarrollado en el libro también. Esta es la parte literal. Veamos lo más importante de esta parte literal. El miércoles 22 de febrero, 14 soldados reservistas y un teniente perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos al ser sorprendida su patrulla por 30 soldados peruanos infiltrados. A las 10 de la mañana de ese miércoles negro, cuando los ecuatorianos se dieron cuenta, los peruanos estaban a menos de 5 metros, echaron gases y prácticamente fusilaron con lanzallamas y fuego de fusilería a las tropas ecuatorianas. Pero los aguerridos y jóvenes soldados reaccionaron, sostuvieron fuego y dejaron de disparar cuando mataron a todos los peruanos. Primero, si estaban muertos todos, aquí no dispararon. ¿Y dónde están mis 30 muertos que hasta ahora no los encuentro? Pregunta: si este fue el último enfrentamiento que hubo entre peruanos y ecuatorianos en ese conflicto, y nosotros le ocasionamos 15 muertos y 15 heridos, ¿cuándo fue que nos ganaron? ¿En qué momento nos ganaron? Si esto fue lo último. Cambia. Para los militares y hoy para los civiles, ¿qué significa este gráfico? Si usted ve la flecha de abajo, Tihuiza ya ha sido sobrepasada y arriba está el maizal. Entonces, para aquellos analistas peruanos que dicen nunca llegaron a Tihuiza, y lo primero que te preguntan van a decir si ganaron o perdieron: oye, ¿llegaron a Tihuiza?
no lo decimos nosotros. Ahí está el gráfico, cambia. Y ahí está la carta real. Eso es Tihuinza lo que está abajo. Y ese es el Maizal lo que está arriba. La pregunta es, si ellos tenían dominio de Tihuinza, ¿cuál era la necesidad de desplazar 30 reservistas? Y si nosotros los hubiéramos encontrado, ¿dónde estaban las tropas ecuatorianas que estaban defendiendo Tihuinza? También. ¿Cuál fue la reacción? Nuestra primera reacción fue la siguiente. Nosotros en el puesto de comando con el Estado Mayor estábamos conduciendo esta operación con Camacho y con Reto, recibiendo los mensajes por escrito que nosotros dábamos, porque ahí hay otra gran experiencia. Nosotros tuvimos 2 señores mensajeros, 2 soldados de Tingo María. ¿Cómo olvidarnos de Pincuicho y Sueño? Porque en nuestros medios de comunicaciones, como en todo terreno selvático, la eficacia se reduce, la señal no sale. Y además que el adversario tenía una superioridad tecnológica local, y además que nos interfería y nos escuchaba, también generaba distorsión. Pero tuvimos 2 soldados que llevaban nuestras órdenes por escrito y recibíamos nosotros los requerimientos por escrito. Y esos soldados tenían la habilidad de cabrearse en toda la zona de operaciones y salir en las primeras horas y llegar en las horas de la tarde. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido estos 2 soldados? ¿Qué habilidad de 2 soldados que estaban combatiendo a los subversivos en Tingo María y en Huánuco para adaptarse y conocer esta selva? ¿Por qué es así? Porque los oficiales somos de la costa y los soldados son de la selva. Pongámonos nosotros, vayámonos acá sin guía, metámonos al medio del bosque, a ver cuándo salimos. ¿Y cuál fue su reacción? Su reacción es que llegó el presidente de la República en 2 helicópteros con periodistas cuando estábamos en plena conducción de estas operaciones. Y el presidente quiso ir a Tihuinza por helicóptero. Y nosotros le dijimos, no, ¿cómo lo vamos a poner en riesgo? Me matan al presidente en el aire. Si usted quiere ir, se va por tierra, le doy una patrulla. Y le dimos una patrulla con Ceja, que estaba y conocía la zona, donde hay que cruzar el río 2 veces. Que cuando está abajo está acá, pero cuando está alto está por aquí. ¿Y qué hace el presidente? Tenía un teléfono satelital que había llevado un periodista y a las 20 horas sale en enlace con un canal local, un noticiero local. Estoy en un punto de la selva. ¿Y cuál fue la reacción? 20 horas. ¿Desde cuándo el Mirador? Un lanzador múltiple que es un camión con 12 lanzadores y por encima de nosotros comenzó. Tú lo escuchas, que está por atrás, pasa delante tuyo y ves cómo revienta en la selva y se ilumina. Y cayó por 10.61. A la media hora, 21:30, sobre 12.09. 24. Y después sobre la 10, 48. Y al día siguiente a las 6 de la mañana dieron los enamorados 12 más. Recuerden ustedes que hubo una reacción. Acá una nota diplomática que como le pasaba al presidente. Pregunta, ¿así actúa la artillería? ¿La artillería puede hacer bombardeo indiscriminado sobre la zona de combate y no le interesa a sus soldados? Es decir, que ellos disparaban, no importa que estuvieran sus soldados ahí. ¿O es que no había ningún soldado ecuatoriano ahí? Yo no hubiera disparado con mi artillería así, porque de repente los hubiera mandado un soldado. ¿Por qué dispararon ellos así, en forma indiscriminada en toda la zona de combate? ¿Estaban dominando? ¿Tenían dominio? También. ¿Cuál fue la reacción? 23 de febrero. En un comunicado del comando conjunto revela que los combates de ayer, lo mismo que dice más o menos el artículo, ellos dicen 12, uno menos. Después dice la ofensiva peruana en la frontera fue verdaderamente atroz y extraordinariamente masiva. La ofensiva peruana verdaderamente atroz y extraordinariamente masiva. ¿Quién lo dice? El jefe del Comando Conjunto Ecuador. Adquirió tal agresividad poco después de que un grupo de observadores abandonase el miércoles el vecino destacamento de Coajos. ¿Qué dice un 24? ¿Qué dice la doja es nuestra? Que los garantes tienen una inclinación simpática por el Perú.
¿Cómo es posible que, sabiendo cómo está la situación, digan que recién después de 10 días va a llegar el grupo de observadores? ¿Cómo? ¿No tenían dominio en la zona? ¿No nos tenían dominado? ¿Nosotros no podíamos? ¿De qué se quejarse en general? ¿De que se iban a demorar 10 días? Mejor para ellos que se mueren 10 días, lo destruían. ¿O no? Qué irresponsabilidad de los países garantes de brindar poca importancia a lo que está sufriendo un país pequeño para darle la oportunidad al Perú para que consolide posiciones y refuerce su sistema defensivo y mejore su táctica. Ahí sí está de acuerdo. Mejoramos la ofensiva y mejoramos la táctica. Pero si eran tan superiores y dominaban, ¿cuál era el miedo? Que nos veremos 10 días los observadores. Cambia. Y lo que decía el ministro de Defensa, la población civil está preparada y lista para defenderse si esa desgracia llega a concretarse. Perú fue el que atacó nuestros puestos, pero con la defensa también se puede maniobrar y nosotros tenemos planes para ella. 26 de febrero. O sea, ellos se defendieron, huían y dicen que tenían planes. Porque ellos tenían dentro de su concepción estratégica militar ocasionarnos el mayor desgaste a nosotros. Porque nosotros, conforme íbamos avanzando, íbamos alargando nuestro eje de abastecimiento. Ellos no, ellos iban replegando y se iban pegando a su zona de banderas. Nosotros teníamos que ir avanzando, se dificultaban los relevos, las evacuaciones de los abastecimientos. Porque todo lo teníamos que hacer por tierra, por trochas, en una selva que con lluvia se vuelve fangosa y, como lo saben todos, gracias a los yachis pudimos hacer nosotros los abastecimientos, porque el fango te llega hasta las rodillas. Cambia. Después de eso vino la declaración de Montevideo, y en la declaración de Montevideo lo que se hace es ratificar, que las partes ratifiquen su voluntad de cumplir con el acuerdo Itamaraty. Pregunta: ¿qué otro enfrentamiento militar hubo después del 22 de febrero? Ya estamos en Montevideo. Cambia. Algunas lecciones. Fue una guerra contra un conflicto. Para Ecuador esto fue una guerra. Movilización nacional, impuestos de guerra, llamamiento de reservistas. Y en el Perú, la 5ª División de Selva, reforzado por los comandos de Lima y las unidades de Frente Guayana y algunos elementos de la Fuerza Aérea. Y el resto, igual que la población, gozando de sus vacaciones en la Costa Verde, ¿o no? Las lecciones del conflicto del 81 nunca fueron divulgadas. Yo le voy a dar una que la vamos a ver más adelante. En la zona de Ampama, cuando hubo el conflicto del 81, se vio la necesidad de que en Ciro Alegría, que es el puesto administrativo, el destacamento administrativo, se construyera una pista de aterrizaje para que llegaran los aviones Antonov, que te pueden cargar hasta 5 toneladas. Cuando empezó el conflicto del CENEPA, todavía no se había construido. Porque en el Perú es así, pues. La zona está caliente y cuando se enfría, déjalo. Entonces vamos pateando para adelante. El famoso statu quo. A alguien le tocará, ¿no? A alguien le toca la invitación marítima con Chile, a alguien le tocará solucionar el problema con el Ecuador. ¿Comando conjunto? No actuó el comando conjunto como se esperaba. Porque yo, que era el jefe de operaciones, solamente tenía manejo por la parte terrestre. Yo pedí un oficial de aéreo enlace al jefe de comando conjunto, a Tabano Llega. Inteligencia estratégica no hubo. Y no se tomaron las medidas, a pesar de que evacuaron a la población de Macará, a pesar de que se suspendió el licenciamiento de diciembre, a pesar de que desplazaron tropas a la zona de la cordillera. Eso es lo que en inteligencia se llaman indicativos. Con todos esos indicativos, no había un analista de inteligencia que pudiera decir: esto se va a grabar, esto no va a ser tan simple. Apoyo aéreo. Por supuesto que ellos dicen que ganaron, cuando dicen ganamos 7-2. Pero las guerras no se ganan desde el aire, menos en una selva, en una zona desértica donde tienen que actuar los tanques. Fundamental la superioridad aérea. Pero en terreno selvático, ejemplos concretos de lo que estamos viviendo hoy día, en Irak y Afganistán. Estados Unidos bombardea una semana, destruye todo un país y después baja por tierra.
para decidir, porque tanto en la guerra convencional como en la no convencional se decide en tierra. Han pasado 9 años, tiene más de 5.000 muertos, la primera potencia del mundo más la OTAN, porque todo se decide en tierra. La experiencia de combate es fundamental para nosotros. Hubo un error en la estructura de mando, y eso se aprende en la guerra contra subversivos, parece que no se aplicó. Porque si en el Milagro se hubiera quedado el coronel inspector como gemo, y en Ciro Alegría hubiera estado el general jefe de Estado Mayor Administrativo, y en el PB1 hubiera estado el jefe de Estado Mayor Operativo, yo no hubiera tenido que ir. Yo estaba en el buen material. Yo no hubiera tenido que ir. Y el general del Milagro con su látigo hubiera conducido todas las operaciones. Pero en el PB1 habían 6 unidades al mando de uno de los comandos de unidad. Y en Ciro Alegría estaba en Gemo, y los otros estaban en el Milagro. Y porque no había sala de operaciones, y porque no había carta de situación, y porque en Estado Mayor, cuando llegamos nosotros, no había orden de operaciones, porque así no trabajábamos. Porque cuando nosotros llegamos, nosotros dijimos cuál es la experiencia, cuál es la rutina, dónde están. La selva es un teatro de operaciones especial, es un combate especial. La tropa tiene que tener conocimiento de la selva y los oficiales tienen que estar muy entrenados, porque es un adversario también de las operaciones. Barbosa, sargento Barbosa, no lo conoce nadie. En las acciones sobre el 61, su compañero, un sargento, cayó con una herida de bala en la cabeza. Y Barbosa, sargento Barbosa, a pesar de los fuegos, salvó a su camarada. Y el médico militar le hizo una operación al cerebro ahí mismo, en la IE. Y después fue su padrino de bodas, 3 años después. Porque ahí hay otra diferencia, la calidad de los médicos. Y porque ahí aplicamos en la IE la parte administrativa que es esencial en estos teatros de operaciones. ¿Cómo hacías tú para llevarle sus raciones de campaña si no sabía dónde estaban las patrullas? Los mayores ejecutivos estaban en la IE y ellos con sus tropas sabían distribuir. Y porque los médicos no esperaban que llegara el herido, los médicos se desplazaban hacia donde estaba el herido. Y lo más grave que tuvimos fue la pérdida de los pies cuando pisaban las minas antipersonales. Ahí no había si eres RH positivo, A1, B, C negativo. Todos ponían su brazo y todos donaban su sangre. Y se nos murió un soldado delante de nosotros cuando no se pudo contener su sangre porque no llegó ni un helicóptero. Cambia. También está el análisis por los principios de la guerra, porque este es fundamental para los militares y también para los civiles. Aquí está. En este conflicto se aplicaron todos los principios de la guerra, porque ese es lo que a los que hemos participado no nos podrán quitar. Todos los que participamos en todos los grados, ahí sacamos nuestro doctorado, ahí sacamos nuestro diplomado, ahí nos graduamos de militares. Uno ha quedado coronel, hay otro que se ha quedado comandante, pero acá se graduaron de militares. Aquí estuvo la aplicación de lo que tú aprendes en la escuela de guerra, acá. Porque si en la escuela de guerra no te entra, tu cerebro está vacío. ¿Cómo aplicas? ¿Cómo te transformas de ser un táctico y un estratega de escritorio y de escuela a aplicar en la realidad? Esta es una ventaja de los oficiales en el Perú. ¿Por qué? Porque desde los años 80 hasta ahora, desde los tenientes, todos hacen su plan de operaciones y todos tienen que ejecutar su plan. Y con el resultado, que se llama vidas, saben si son exitosos o no. Cambia. Y acá quiero hacer una diferencia entre algunos que quieren comparar el conflicto del 81 con el 95. Por si acaso, al igual que la guerra contra subversiva, no hay estrategias tipo plancheta. Las realidades son diferentes. El 81 era otro adversario, otros medios, otro escenario. Hay una diferencia notable que quiero hacer resaltar. En el 81 fue un objetivo físico. A las tropas les dijeron: los ecuatorianos han construido unas instalaciones en territorio peruano, Paquicha, Comana, todo eso. Ahí está arriba. Techo de calamina, material prefabricado y base de cemento. Entonces tú tienes la oportunidad de montar una operación y si llegas
capturas, destruyes, eliminas, puede decir misión cumplida. ¿Qué misión nos dieron a nosotros? Un objetivo humano. Había que sacarlos a todos. ¿Cómo haces tú para sacarlos a todos en una selva? Ahí está la diferencia. Entonces cuando te dicen que lo vamos a ver más adelante, no llegaron a Tihuinza como si el símbolo, le he puesto yo el símbolo de la resistencia de los pueblos ecuatorianos. ¿Ustedes qué cosa creen? Que yo ahí ganaba, yo llegaba ahí y ganaba. ¿Y el resto? También. Porque acá hay algo importante, como le decía yo. En la selva no hay batallas decisivas, en la selva no se puede destruir a todo el adversario. En la selva la posición del terreno no te da ninguna ventaja operacional ni estratégica como en una guerra convencional o urbana o desértica, cuando tú dominas una altura y de ahí controlas todos los ejes de desplazamiento por decir los tanques. Acá no. Entonces había que destruirlos con una disuasión física y una destrucción psicológica, donde a la experiencia de los soldados, a la habilidad de los comandantes para plantear las maniobras, uno fija, dos desbordan, le agregas tú la sorpresa y le agregas tú lo que significa la selva. ¿Dónde están sus tropas de élite? Tropas de élite teníamos nosotros, de la experiencia de la guerra interna. Y ojo, que las Fuerzas Armadas del Perú combatieron en la guerra interna con el mismo armamento que tienes tú para una guerra externa. Porque nosotros no nos compraron ni adquirieron armamento ni equipo de comunicaciones para la guerra interna. Con lo mismo que teníamos para afuera, para adentro, y después para afuera, después para adentro. Salvo las fuerzas especiales, los soldados fueron a combatir con el famoso FAL, que viene a ser un palo de escoba en la selva. Cambia. Y hay algo muy importante. Este es todo la ubicación de los puestos y las rutas de acceso hacia el PB1. Cambia, por favor. Y acá hay algo importante que siempre se habla sobre el apoyo administrativo. Fíjense, desde Lima sale la carga, un Antonov, 5 toneladas, tenía que llegar al valor, y en el valor había que transformarla en 5 cargas de 1 tonelada, porque como no se construyó la pista en el Ciro Alegría, tenía que hacerse el cerrojo con los helicópteros, es decir, un Antonov con 5 toneladas se transformaba en 5 helicópteros de 45 minutos para llegar a Ciro Alegría. Entonces ya se imaginan ustedes, así como sabrá el general Bustamante, el desgaste de los helicópteros de una acción administrativa, 45 minutos, 90. Tiene que parar, pues, las horas de mantenimiento. Si hubiera estado en Ciro Alegría, la pista de Rijanjanto, no. Lima se hubiera ido, no, de frente a Ciro Alegría. ¿Cuántos cerrojos nos hubiéramos evitado? ¿Cuánto desgaste de máquina y de horas? Y porque solamente podíamos llegar por vía aérea. Ahora, si querías hacerlo por tierra, te dejaban el chumbe y tenías que por tierra como casi 2 horas. Este fue el primer problema. El otro, de Ciro Alegría el PB1, fíjense ahí ese cuadro de arriba. Si tú querías meter un batallón, por decir, de 300 hombres, necesitabas 15 helicópteros. 15 helicópteros. 90 minutos. Y hay días que entraba solamente uno. El otro lado necesitaba 3 minutos. 3 minutos para un helicóptero. O sea, mientras que ellos 3 minutos metían 20, nosotros en 45, si los tiempos estaban buenos, un helicóptero. Ahí están las diferencias. ¿Y por qué este era el único eje de ingreso? Este era el único eje. Y cuando a ti te llamaba Júbilo, te llamaba de Ciro Alegría, te decía, ¿qué quiere? ¿Tropas? ¿Munición? ¿Medicinas o alimentos? Y a partir de ahí, todo tiene que cambiar. Entró la MOMED. Cuando se crearon la MOMED, entró para que en 4 fases lograra esa estabilidad, esa tranquilidad que permitiera pasar al proceso diplomático. Recuerden ustedes que primero se abrió esa área militarizada donde fue el conflicto a partir del 1 de agosto del 95, y después hubo un problema ahí donde fue lo del Pacto de Caballeros, porque también hubo una escaramuza y se tuvo que hacer una zona alfa. Pero lo más serio ocurrió en agosto del 98. En agosto del 98 se pudo producir un nuevo conflicto similar al de enero del 95, donde todo se hubiera ido a cero.
cuando tropas ecuatorianas, a pesar que ya habían aparecido las opiniones y pareceres donde la cordillera de Cóndor era el límite, infiltraron 50 hombres. Y nuestros comandos lo rodearon. Si la decisión hubiera sido militar, todo hubiera venido a cero, porque esos 50 hombres se hubieran muerto y todo hubiera ido a cero. Pero la decisión fue política. No. Como política fue la decisión sobre la militar, el estadista, sobre el estratega, sobre el militar, de que no podíamos actuar en territorio ecuatoriano. Es decir, los lanzadores múltiples de Coangos y de Cóndor Mirador no podían ser atacados por nuestra fuerza aérea ni por nuestras patrullas, porque íbamos a aparecer como agresores. Y porque el PB1 era una casa y los otros dos eran 2 edificios, y nos miraban y estaban a distancia de tiro. Y así tuvimos que actuar. Por eso cuando hablan de la imposición política sobre la militar que no se cumple, en la guerra se cumple. El estadista es el que le impone las condiciones de tiempo o algún apuro de tiempo al militar, y el militar tiene que cumplir, actuar sobre esas restricciones. Y eso es una seria restricción para nosotros. Si la Fuerza Aérea hubiera bombardeado Cóndor Mirador y Coango, creo que esto no hubiera durado más de 15 días. Cambia. Y aquí está todo el proceso diplomático, que tiene 2 puntos fundamentales. Primero, los impases subsistentes. Hay algunos diplomáticos por ahí que dicen, ¿por qué lograron los impases subsistentes? Fue producto de que no hubo éxito. Mentira. ¿Y por qué no lo hicieron en el 81? ¿Y qué cosas son los impases subsistentes? Esos 78 kilómetros que no estaban demarcados, más la posición de los ecuatorianos sobre el protocolo. Y porque esos impases se solucionaron parcial o casi totalmente con las opiniones pareceres. Pero cuando hubo el nuevo conflicto, considero yo que ahí es donde se asustan. Y desde la diplomacia de comisiones técnicas, que pasó a la diplomacia de los cancilleres, pasó a la famosa diplomacia presidencial. Entonces, cuando hablamos del kilómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con los resultados militares. ¿Y saben por qué? Porque renunció el canciller. Porque como era reservado, era secreto, renuncia el canciller y su público una carta donde dijo, no es necesario, ¿por qué le vamos a ceder una soberanía? Si ya está todo cerrado, ya están las opiniones pareciendo. Una concesión presidencial. Entonces, si relacionamos el kilómetro con el resultado de las operaciones, estamos yendo en contra de los hechos históricos. Y todo terminó con el acuerdo global y definitivo en octubre del 98, cuando yo estaba en la China. Y aquí están los impases subsistentes. Los números es el orden de prioridad y las letras es según lo presentara el Perú o el Ecuador. Y se comenzó a solucionar de lo más fácil a lo más difícil. Y lo más difícil era la inejecutabilidad parcial del protocolo que pedían los ecuatorianos. Cambien. Y el primer problema se solucionó con la demarcación en ese tramo faltante, de acuerdo a lo que decía el Perú y lo que estaba en el protocolo, que era con la divisoria en la cordillera del Cóndor. Cambian. Aquí está el tema. Aquí está el tema del pacto de caballeros. Acá está el tema que los ecuatorianos nos decían, ya pues peruanos, la Fuerza Armada hizo una cosa, Cancillería otra cosa, el fallo de Díaz otra cosa. Entonces acá la solución fue realista. Trazaron la raya, dejando el puesto peruano a nuestro lado y el puesto ecuatoriano a nuestro lado. Ese fue el segundo. Cambia. Y el tercero, en Huepí, nos dieron la razón, de acuerdo a lo que está establecido también en el fallo de Díaz de Guillermo. Y ahí no hubo ningún problema también. Los pasos finales fue la aprobación de los tratados de integración y el tratado de navegación. Se concluyó la demarcación el 13 de mayo y el fin de la MOMEP. Y hoy estamos, gracias a los resultados de todo este proceso, rumbo a la paz, a la integración y desarrollo, materializado con estas 2 reuniones de gabinete, pero todavía con un interrogante sobre cuál va a ser la participación de Ecuador en la Corte Interamericana de la Haya, en la Corte Internacional de la Haya. De la Haya, en la Corte Internacional de la Haya. Reflexiones finales, para los que no conocen, es el PB1 famosísimo, antes de, porque ahora ya es París. Ya tiene 2 techos para minar, París. Fíjense, cuando uno declara y conduce una guerra es porque tiene un objetivo político.
Y la parte militar tiene que tener correspondencia con el objetivo político. ¿Cuál era el objetivo político de los ecuatorianos? Tener acceso soberano sobre el Marañón. Ahí está en su gráfico de su revista. Ellos querían tener. Por eso es que la diplomacia es sobrepasada cuando se trata de intereses nacionales. Esto no era un simple límite sobre la Cordillera del Cóndor. Esto era una aspiración que querían ellos sobre el Marañón. Su famosa victoria militar terminaría con el 22 de febrero y su pretendida soberanía sobre el Marañón Amazonas Con las opiniones pareceres. Es decir, el 8 de mayo del 98 Ellos ya habían perdido el mito amazónico, se había ido al suelo. También. Nosotros sí logramos el objetivo político, la demarcación definitiva de la frontera. ¿Cuáles son las armas del Ecuador? ahí lo ven ustedes a Ceifa con el mayor médico Gutiérrez atendiendo esa parte brillante. Ese es el pie que ha perdido ese soldado por pisar una mina. A Ceifa, que era el logístico, atendiendo, fíjense la cara de nuestros soldados bien equipados, la guerra como estaban ahí. Ahí están nuestras principales armas que tuvimos que enfrentar, las minas antipersonales. Y las minas antipersonales que, como conocemos los militares, especialmente los ingenieros, se siembran. Se siembran, te dan el croquis para que tú no las pises. ¡No! ¡Las regaron! Hasta ahora. Por eso yo invito a todos los que quieren conocer esto, que son mis amigos, pueden ir a pasearse por ahí. Espere, tomo una foto igualita que esta. Ellos cambiaron espacio por tiempo. Ellos retrocedían para alargarnos, para hacernos un desgaste, para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque nos ganaron la guerra informativa y contra más duraba el conflicto, más ganaban ellos, más perdíamos nosotros. Uy, ¿por qué se demoran tanto esto? Si la vez anterior ganamos en una semana. El desgaste del Perú. Y la doble toponimia, como digo en el libro, nos costaba un Perú sacarlo. Siempre estaban. El presidente se estaba bañando en Pueblo Tallo, si yo estaba en Pueblo Tallo, estaban sus soldados muertos ahí abajo y sus lemas inscritos. Esta es la batalla que perdimos. Siempre hemos perdido esta batalla, la batalla de las informaciones. Porque la ocupación física se convirtió en obligada. Acá nos obligaron a ocupar, es decir, los tácticos esos querían que metiéramos ahí gente y tuviéramos gente ahí para decir ganamos. Es decir, meter 1000 hombres ahí, 500 hombres para decir que ganamos. Felizmente esos tácticos no estuvieron esa vez. Y yo resumo esta guerra informativa que perdimos en lo siguiente. Los ecuatorianos dicen que ganaron. Porque algunos peruanos dicen que perdieron. Si ustedes leen las revistas militares ecuatorianas, hace referencia a las opiniones de algunos analistas y periodistas peruanos. Entonces dicen los ecuatorianos, pero si los peruanos dicen que perdieron, ganamos. Ese es el famoso 1061 Tibuiza. Pregunta, Tú estás ubicado ahí en ese punto. ¿qué dominas? ¿Qué dominas? ¿Estás loco? ¿Qué te vas a quedar ahí eternamente? ¿Y los otros sitios? ¿Este es el destacamento? ¿Esto es lo que tú querías que había que dominar, permanecer, consolidar aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea que acá había que estar permanentemente para decir que ganamos. ¿Quién sabía que era Tehuiza? Para nosotros era 1061. O sea, yo tenía que colocar las tropas ahí y dejarlas ahí. ¿Y qué? Por el norte, el árbol. Por el sur, el otro árbol. Por el otro árbol, otro árbol. Esto es lo real. Esto es lo que no había oportunidad de poder nosotros exponer durante 15 años. Por eso ahora con la tranquilidad de la paz y con la tranquilidad. Pero yo justo lo hago después de 15 años. No antes porque pudiera pensar que era un marqueteo. Porque todavía sigue gente diciendo perdieron. Porque este es un tema que se politizó. Porque dijeron que el presidente Fujimori declaró la guerra con el Ecuador para salir reelecto. Es decir, que nosotros fuimos a arriesgar y dar la vida para que salga el presidente. Nosotros fuimos a defender a la patria. Nosotros peleamos por y para la patria, no por nadie. Y porque el alto mando de las Fuerzas Armadas en esa época hizo un mal uso y no compró lo que tenía que comprar y ahora están detenidos. Por eso perdimos. ¿Qué tiene que ver la reelección? ¿Qué tiene que ver los malos manejos del alto mando para desacreditar el trabajo, el esfuerzo y la vida de los soldados?
¿Por qué somos tan mezquinos en nuestro país? Hay uno que cree que diciendo que los militares perdieron, perdió el Perú. Hay uno que cree que los militares piensan que todavía somos marcianos, que venimos de otro planeta. Todos somos peruanos. A ver. Y esto es lo que me han preguntado unos periodistas hoy que salí de Perú. Este es el libro de ciencias sociales. Libro de ciencias sociales, número 5, que le enseñan a los alumnos de quinto y secundaria, Santillana. Acá hay profesores, mis amigos que han venido. Mis amigos que han venido que inteligentemente están buscando que le den información oficial para poder ellos enseñar la demanda. Y tienen que recurrir a algunos de nosotros, marinos y militares, porque no tienen una fuente oficial que le dé información, porque todo es secreto. Entonces, ¿qué enseñan los maestros si no conocen? Entonces, ¿qué dicen esto? La primera parte del cuento chiquita, no la quiero leer mucho, dice: después de 5 semanas de enfrentamientos, la versión oficial peruana, la versión oficial, o sea que este libro lo está haciendo la oposición, la versión oficial, la oposición lo está haciendo el libro. ¿Quién? Cancillería, Defensa. Daba cuenta que se había recuperado los puestos de Cueva de los Tallos y Base Sur y dominaba las alturas de Tihuiza. ¿Conoce estos que han hecho este libro? Cueva de los Tallos, Base Sur. ¿En el Perú existe Cueva de los Tallos, Base Sur? No obstante, tras finalizar el conflicto, se comprobó que Tihuiza no había sido recuperado. O sea, que Tihuiza la tenían los ecuatorianos y seguían teniendo. O sea, todo lo que hemos visto nosotros antes, ¿con quién han consultado? Con el enemigo. ¿Esto le enseñan a los chicos? Esto le enseñan a los chicos. Y más arriba dice que a la patrulla Rubén lo mataron cuando estaba cerca de Base Sur. Rubén murió en Quebrada Fachín, por si acaso. Y Quebrada Fachín para los ecuatorianos de Base Norte. Ni siquiera Base Sur. Porque Base Sur está pegado con ambos. Y él estaba en la Quebrada Fachín, pegada al dedo. Esta es una reverenda mentira. Y esto es lo que le enseñan a los niños. Entonces los escolares de quinto de primaria que aprenden esto, si no conocen a Guzmán y piden su amnistía, ¿qué dirán del conflicto? Que la versión oficial, o sea, al Perú lo engañaban, porque es una versión oficial. No es que yo soy la oposición y estoy haciendo el libro. El libro lo hubiera hecho toda la parte oficialista. Otro tema, que lo pongo aquí, pregunta: si ellos tenían un dominio total sobre nosotros, nos habían derrotado, tenían cóndor mirador, teníamos el único eje de acceso aéreo y tenían coangos, ¿por qué no cerraron este dedo? Yo peruano, yo estratega, fíjese, en primer lugar en cóndor mirador hubiera puesto yo 2 tiradores antiaéreos, me bajaba un helicóptero, adiós Perú, no entraba ninguno, porque no había otro sitio donde entrar. Entonces me bajo de coangos, que estaba a 10 minutos, y te cierro pues, y te digo: peronito, ahora sí nos sentamos a negociar. ¿Por qué no lo hicieron? Si tenían un objetivo político tan grande como era la salida de Marañón, si eran tan superiores, nos habían derrotado, tenían todo eso dominado, ¿por qué no lo hicieron? Era su gran oportunidad histórica. Se habían preparado 14 años, habían escogido terreno, tenían superioridad local, tenían un radar que determinaba de acuerdo a la velocidad de los aviones si era pues un avión ligero o un avión de carga. Tenían artillería. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tenían la capacidad militar para hacerlo, porque el que estaba al frente era el que siempre ha sido su superior. Esta era su oportunidad histórica. Yo lo hubiera hecho. Pim, pim, pim. Ya sería más famoso también. Entramos a nuestro país de garante. Nuestro país de garante. Ahí este Cobedo no sé por qué ha hecho todo en forma de qué. No creo que haya tenido la mala intención de poner traición, traición, traición. Lo que más nos dolió a nosotros fueron los argentinos, nuestros hermanos de la Fuerza Aérea Peruana, los apoyó en las Malvinas. Así nos pagaron, así nos pagaron. Pero no nos pagaron los argentinos, ¿sabes? Nos pagó el gobierno, el negocio. Y todavía le vendieron fusiles malos todavía. Entonces ven ustedes, que también lo pongo, la famosa puñalada gaucha, que hizo la triangulación diciendo que se iba para Venezuela, apareció en el Ecuador, y después la traición mapuche, que agarró con Brasil. Brasil, ahí le pongo paso inocente, porque en Brasil pues hicieron un alto, reabastecieron y llegaron al Ecuador. Y porque Estados Unidos
Ecuador quiso comprar unos CAFIP, los motores son americanos, y se le dijo a Estados Unidos que por la paz y la tranquilidad, porque todavía no se había solucionado de forma definitiva, no autorizara a Israel la venta. Lo autorizó, y en enero del año siguiente le vendieron los CAFIP. Entonces, cuando hoy en día tú dices, ¿para qué necesitamos fuerzas armadas? Hay que desarmarse. Las organizaciones internacionales hoy en día te van a ayudar. Y la OEA de Insulsa, la ONU, la flotilla esta que ha matado 10 hombres que van en calidad de ayuda humanitaria. No, el Perú se tiene que defender solo. Nadie lo va a ayudar. Hay que ir otro cuadro. La sesión presidencial equivale a ¿qué? A su símbolo, pues. Ahí murieron sus soldados y eso le va. Pero felizmente, acá hay 2 puntos. Lo que no se comparte es que le hayan dado la misión a la ingeniería del ejército. O sea, la ingeniería del ejército tenía que construir la carretera. Felizmente, como siempre sucede cuando todos se enfrían, los países que tenían que aportar no aportaron. Para nosotros, con felicidad, ojalá no aporten nunca, porque para construir la carretera hacia el Ecuador, mi madre, preferible hacer 2 zanjones. La zona es más difícil y la maquinaria solamente entra por el agua. Nosotros ya nos habíamos obligado a que enviemos un par de máquinas. Y como siempre, pues, no te dan ni un sol de economía. Y no podía estar la gente ahí. Si teníamos problemas nosotros de abastecer a nuestros soldados del PB1, imagínense a la gente abusivamente que estaba en este sitio, cómo la abastecían. Las máquinas se deben haber quedado ahí oxidadas. Y ese kilómetro cuadrado de esa carretera será pues en el 3000 cuando ya no estemos acá. Este es otro tema que no se ha sabido explicar. Recuerden ustedes que cuando se publica el Tratado de Comercio y Navegación, donde hay 2 centros de comercio y navegación, uno en el Marañón, Saramiriza, y otro en el Amazonas, en el Tijuayal, Loreto. Recuerden ustedes, Iquitos, el Frente Patriótico, casi quema vivo lo que dice el interior de turistas. Recuerden ustedes que antes de la visita oficial del presidente Correa salió chiquito en 2 diarios que se iba a tocar este tema. Y Loreto hizo un paro de 48 horas que pasó desapercibido en Lima. Pero no lo han sabido explicar, porque esto es solamente para concesión a empresas privadas por tiempo bajo jurisdicción y soberanía del Perú. O sea, es como una concesión que puede durar poco tiempo. Pero no les explica bien a los loretanos, y los loretanos cada vez que le habla de esto se paran en pie de guerra. Esto lo declaré yo, que salió en los diferentes medios de todos los países, porque lo hice cuando estaba todavía ya los corresponsales extranjeros. Aquí no ganó nadie, hemos perdido todos. Cuando hay muertos, nadie puede decir que ganó. Al otro lado pueden haber dicho y se maravillaron y se hincharon que habían ganado. Yo no me imagino cómo se enfrentarán a los deudos y le dirán: ganamos, señora, su hijo murió, pero somos héroes. Y ustedes nunca habrán escuchado de algún veterano de la guerra del CENEPA que se sienta ganador. A nosotros nos dicen defensores del CENEPA, combatientes del CENEPA, pero nunca nos han dicho ganadores ni vencedores. Cuando hay muertos, todos perdimos. Al final, como señala lo que dije, todo va a volver a la normalidad. Ellos se van a ir al otro lado de la cordillera y nosotros nos vamos a quedar acá. Y así sucedió. Cambia. ¿Cuántos muertos hubo? Ustedes deben haber escuchado unos analistas: 300, 500, 1000. No tuvieron en cuenta que se trata de un terreno selvático. La relación de todos nuestros oficiales, enero y febrero, que fallecieron, y personal auxiliar, cambian. Todos nuestros soldados cambian. Todos nuestros soldados cambian. Total de bajas tuvimos 77, 70 fallecidos y 7 desaparecidos, incluido 3 nativos yachis. Cambio. Estos son nuestros héroes. Siempre serán nuestros héroes. Cambio. Estos también son y serán nuestros héroes. Acá el único que es nuestro héroe lo ha reconocido el Congreso, es Luis García. ¿Y los otros por qué no? Si también arriesgaron y dieron su vida por defensa de la patria, porque el Congreso tiene que aprobar. ¿Qué cosa va a evaluar el Congreso? ¿Sabe lo que pregunta el Congreso? Según lo que tuvo que demostrar la viuda de Luis García, si él voluntariamente se vio ofrecido para defender la patria. Así es.
Si voluntariamente ofreció su vida, te considero héroe. O sea que los que fuimos ahí fuimos obligados. Ese es el requisito. Porque su copiloto está abajo. Porque William Guzmán está aquí. Porque Marco Jara murió en Base Sur. Y porque ahí están nuestros pilotos De la Fuerza Aérea. El Pato Maldonado que trabajaba conmigo en Guayana. ¿Alguien se acuerda de ellos? Entonces cuando a mí se me revienta un poco el hígado, cuando hay una campañita ahí que quieren cambiar el desfile militar por los pasacalles, y el que encabeza la campaña dice que se emocionó hasta las lágrimas cuando vio una pancarta, una banderola, con Grau, Bolognesi, Quiñones, y el de Sofía Mulanovich y el otro el de la comida. O sea, Gastón Apuro, Sofía Mulanovich, Grau, Bolognesi y Quiñones. Y nadie dice nada cuando esta privatización de los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo ya no se llaman Quiñones, ahora se llama aeropuerto de Chiclayo. Y cuando esa pista principal que hay en San Juan de Miraflores, que se llama la Avenida de la Paz, en homenaje a los peruanos que dieron su vida en la Guerra del Pacífico, hoy día se llama Salvador Allende. Pregunto, ¿alguna calle principal al sur se llamará Fernando de la Unde? Lo están haciendo hoy día. O sea, ¿por qué la identidad del Perú va a estar relacionada con las Fuerzas Armadas? ¿Qué tal raza? O sea, los militares son los únicos que representan a las fuerzas. No son los militares, son los peruanos que sirven a la patria desde las Fuerzas Armadas. Son los jóvenes que sirven a la patria así coger. Otros son médicos, otros son abogados, otros son bomberos. Todos defendemos a la patria. ¿Por qué hacen? Entonces cuando hablan de discriminación, ¿no discriminan a los soldados? Cambia. Es para leer un poco baja, ¿no? Cambia. Aquí termino. Yo quería terminar aquí. La gratitud es una de las cualidades que menos cultiva el hombre, en especial el peruano. Los peruanos últimamente cultivamos la gratitud cuando ya somos grandes, en edad. Cuando ya nos falta poco para irnos, recién nos comenzamos a poner gratos. Y hay algunos que la vida no te da la oportunidad de ser grato. No te da la oportunidad de decir gracias. No te da la oportunidad de agradecer. No te da la oportunidad de reconocer el otro. Cuando estás ya pedido, recién ahí te vuelves grato. Yo repito lo que siempre digo: el día que un peruano hable bien de otro peruano, mejorará nuestra sociedad. El día que seamos gratos nosotros con esta gente. Leyes sacó el Congreso 30.000. Estos soldados que hoy día son de la sociedad nunca pidieron una pensión. Lo que pedían y que se les debió dar era una oportunidad de estudio o de trabajo. Y lo que se está visualizando para aquellos que han quedado discapacitados es que por lo menos tengan una casa donde vivir en forma decente. Y ese va a ser un objetivo que lo vamos a lograr si hay oportunidad. Esto era lo que yo en forma resumida quería hacerles conocer a ustedes, en un homenaje, en un reconocimiento, en un agradecimiento a todos los que estuvieron combatiendo directamente por nuestra integridad territorial. Por eso nos duele cuando dicen hay algunos que miden la dignidad en kilómetros cuadrados. Si fuera así, la pregunta sería: ¿y qué hacíamos ahí los soldados y oficiales defendiendo una zona donde nunca la vamos a explotar? Es que nos forman diferente. Nos forman diferente, chicos. No somos mercenarios. A nosotros nos dicen combate acá y estamos ahí. Nos pasan al otro lado y estamos allá. Que nos reconozcan o no nos reconozcan, para los oficiales no les interesa su carrera profesional. Para los soldados sí. Para los soldados sí. Tenemos que ser más agradecidos por lo que nos da la paz y la seguridad. Yo he hecho este evento hoy día porque el 15 de enero lo hice cuando celebré mi aniversario matrimonial en homenaje a mi señora. Hoy lo hago en homenaje a mí, ¿no?
familia recién la valoramos cuando ya estamos en el descanso y cuando la mayor cantidad de mi tiempo lo ocupo en mi nieta. Ahí me doy cuenta de los años que hemos perdido en la educación de nuestros hijos y nos vengamos con los nietos. Yo le agradezco a aquellos que han permitido que yo edite este libro, como Antes Cuevo, Díaz, Estrada, Luis, que hizo la carátula, Huizar, que debe estar por ahí, que se estrena con nosotros, porque no tenemos sponsor. Estos libros no tienen sponsor. Este libro lo hacemos nosotros por voluntad de nosotros, porque queremos que se conozca un hecho histórico, porque queremos que nuestros chicos del colegio sepan lo que sucedió y puedan tener una fuente de consulta y poder enfrentar cuando alguien dice lo contrario y que choquen las ideas, porque esto no es cuestión de pero que nos critiquen y nos den la contra gente que sabe, no que gente que ni conoce de qué. Yo les agradezco a todos ustedes, al general Digoris, que ha venido con el alto mando del ejército, a todos los que siempre me acompañan, porque esto le da un realce mayor a esta exposición. Este es el homenaje que le rinde el ejército, este es el homenaje que le rinde la Fuerza Aérea aquí representada a sus hermanos que se graduaron en el último conflicto externo que hemos tenido, y esto dice mucho, porque dice mucho de los soldados que viven en esta actividad y de nuestros licenciados, que seguramente más de uno, oficial o suboficial, estuvo bajo su mando en aquella época. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención.